Bueno, espero que les hayan gustado entonces, o que les hayan parecido interesantes esos videitos, tanto el de Conrad Lorenz sobre las cuestiones de lo que es la impronta, el de los experimentos con los monitos de Harlow, y ese experimento último también de lo que es la cara quieta y la cuestión como tan extraña que vive entonces un niño cuando no encuentra respuesta del otro y cómo se produce también una desregulación emocional, una experiencia como bastante angustiante ante la falta como de expresividad humana y algo que empieza a ser como vivenciado de una manera muy fea, muy desagradable. Bueno, vamos a tratar entonces de seguir como avanzando en incorporar más conceptos en todo lo que está como en la génesis y en los orígenes de lo que son los vínculos humanos. Por un lado, entonces habíamos ya desarrollado bastante esta idea del apego, pero hasta en la escena del monito, ya vimos que el monito estaba con la mano en la boca. Hasta el monito estaba con la mano en la boca. Entonces, y al mismo tiempo, en la escena del Still Face, vimos que qué agradablemente instalado en la vida estaba ese niñito cuando tenía la mirada y la respuesta de la mamá, y qué desagradable era cuando no tenía ese enlace con el otro. Entonces es como que estamos haciendo ese paulatino movimiento que también está en la génesis de los vínculos, que es de esas necesidades personalísimas del organismo a esos otros aspectos que ya empiezan a tener que ver con el otro, el reconocimiento, el vínculo y la aparición de y lo importante que va a ser la presencia de ese otro en la existencia. Entonces es como que más por una cuestión de necesidad de contar con categorías que uno analiza, pero uno podría diferenciar como algo más intrapsíquico y algo más intersubjetivo. ¿Sí? Algo más de la constitución intrapsíquica y otra cuestión más de la cuestión como del vínculo. Pero yo les iba a marcar como ese dedito en la boca nos está hablando de algo que el psicoanálisis también supo interpretar de manera muy interesante, que fue el percibir que de la necesidad, que el producto, digamos, como de esa necesidad eh, simbiótica, esa necesidad de apego, eh, en el momento del desencuentro también con el objeto, es decir, ese monito que estaba aferrado a la teta y el cuerpo y todo lo demás, pero en el momento en que era separado y alejado de esa, el dedo a la boca. Entonces, ahí aparece algo que el psicoanálisis va a lograr teorizar como la idea de que tempranamente, y a partir de que no siempre va a estar el objeto del apego, en el momento de la separación también con el objeto del apego, se va a instalar la posibilidad de cierta regulación emocional y regulación psíquica a partir de lo que se va a denominar el autoerotismo, que se instala tempranísimamente y que nos acompañará a lo largo de toda la vida. ¿Qué es esto del autoerotismo? Básicamente, como el niñito que se está chupando el dedo, pareciera ser que hay algo muy placentero en poder, aunque sea imaginariamente, estar recuperando alguna experiencia de placer y de completud previamente vivida. Eh, este concepto de autoerotismo es un concepto que también va a ser importantísimo para entender lo que se juega en las relaciones, porque el autoerotismo ha tenido que ver con una presencia de un otro que ha dado respuesta a las necesidades de apego, y al mismo tiempo, a partir de que hay un otro que implanta, dirían algunos psicoanalistas, implanta el erotismo, implanta la pulsión erótica, eh, entonces va a surgir también después un deseo de recuperar, de recordar, de recobrar esa primera experiencia de completud. Yo lo pongo en términos de, imagina un organismo desorganizado que viene y que recibe
algo que, como el alimento, el cariño, el cobijo y todo lo demás, que instala una sensación como de completud y de nueva regulación y de perfección. Bueno, cuando se empieza a experimentar la angustia de la desregulación, nuevamente una presencia que viene como a reinstalar eso. Pero, y en la brecha, en la experiencia de la desregulación, bueno, de repente la boca, el dedo, empieza a ser como algo que está posibilitando. Está claro que no alimenta. Es decir, está claro que chuparse el dedo no da respuesta a la necesidad del hambre. Es decir, porque no te alimenta chuparte el dedo. Que claramente no responde solamente a esa necesidad alimenticia, sino que está respondiendo a esa necesidad que tiene como el psiquismo de volver a algo que sea del orden de la regulación de una necesidad más primordial, que es que la que encuentra respuesta, digamos, en ese componente más autoerótico. El autoerotismo ¿por qué es tan importante en el psicoanálisis, digamos, como concepto teórico? Porque básicamente el autoerotismo está en la base de entender que nuestro organismo entonces es un organismo que justamente a partir del encuentro con el otro empieza a constituir zonas erógenas, ¿sí? Zonas erógenas, zonas parciales, pero que dan la posibilidad de satisfacciones. Es decir, nuestro cuerpo, tanto que cuerpo erógeno, es un cuerpo que nos provee de satisfacciones eróticas de distinta naturaleza, desde el chuparse el dedo de esas primeras etapas a cosas muchísimo más interesantes y muchísimo más complejas en la adolescencia, en la vida adulta y todo lo que tiene que ver con el orden del erotismo a lo largo de nuestra existencia y que por supuesto van a incorporarse también obviamente en las cuestiones amorosas de la vida adulta, ¿sí? Es decir, como cuando veíamos en nuestra película a nuestros fulanos que uno de los elementos de atracción muy grande en la historia de esos encuentros es justamente el descubrir sus cuerpos, aunque velados detrás de las mamparas y qué sé yo, es decir, ahí evidentemente que ya había algo que era del orden de la atracción erótica que el otro generaba, eh, y que por supuesto ahí vamos a ver que el erotismo, ahí ya estamos hablando de algo muchísimo más complejo porque todavía, fíjense que acá en la infancia todavía estamos hablando de autoerotismo, no estamos hablando del erotismo como la de la vida adulta, sino que estamos hablando de cómo en la infancia empieza a haber una cuestión del orden de constitución del cuerpo como un cuerpo erógeno, ¿sí? De la constitución del cuerpo como un cuerpo erógeno, como un cuerpo de placeres brindados por distintas zonas. Y que por supuesto hay como una cuestión de apuntalamiento en algunas cuestiones que son del orden de las necesidades humanas. Es decir, Freud siempre decía que la primera zona erógena es la boca. Es decir, ¿por qué? Porque justamente en la que se va a producir el contacto entre la boca y el pecho materno, en la que va a producir también las sensaciones placenteras en la ingesta de los alimentos, es decir, va a ser una zona de placer, pero una zona de placer como muy ligada también como a cuestiones, él decía, como apuntaladas en otras necesidades humanas básicas como es la alimentación. Eh, entonces es entendible que la boca después tenga ese componente erótico, pero evidentemente ese apuntalamiento después pareciera ser que no es ya solamente una cuestión de apuntalamiento, sino que el erotismo de la boca trasciende la cuestión alimenticia. Después cuando uno ya quiere comerse a besos a alguien, evidentemente que el erotismo ya está muy presente, pero evidentemente que no está dando respuesta a necesidades alimenticias. Cuando te quieres comer a besos a alguien, evidentemente que ya hay otras componentes amorosos que tienen que ver muchísimo más con el erotismo que con la alimentación. Pero parece que esos aspectos como canibalísticos van a estar después como muy presentes. E incluso hasta en términos muy amorosos uno lo dice cuando dicen, ay, ese niñito te comería besos. A los recién nacidos los bebés, ay, cómo te comería besos. Ay, qué ganas de morderte. Bueno, parece que son como modos muy primarios de la apropiación del objeto a partir del componente oral.
en sus aspectos más eróticos, en sus aspectos más agresivos también. Entonces, el autoerotismo, recuerda, es el anhelo de recuperar una primera experiencia como de completud. En el autoerotismo no hay un objeto sexual ajeno. Por eso yo decía, estamos haciendo un salto todavía muy grande. Estamos hablando de la génesis del erotismo en la vida. Hay un salto muy grande en lo que va a ser el erotismo de la vida adulta, en donde ahí ya hay un objeto externo. Nosotros estamos hablando de que en los orígenes de la vida todavía ni siquiera hay un objeto externo, sino que el erotismo en realidad se implanta en primer término en una dimensión autoerótica. Así el erotismo en el propio cuerpo. El objeto sexual no es un objeto ajeno. La pulsión erótica en algún punto se está satisfaciendo en el propio cuerpo. De nuevo, ahí uno puede vincular que no estamos muy alejados de las ideas del apego y de esto que lo que está promoviendo y lo que está produciendo ya en términos de vida psíquica. Es decir, la respuesta a necesidades muy intensas que el psicoanálisis ayudó a entender, digamos, esto de el por qué después puede haber sujeciones tan intensas a objetos, como yo decía, que podía ser el cigarro, el pucho, la bebida, es decir, todo lo que oralmente pareciera ser que satisface a necesidades como muy tempranas y que son del orden, entonces, de esa regulación autoerótica y placentera que provee. ¿Cuál es la característica también del autoerotismo? Que el objeto, digamos, que está dando respuesta a la pulsión erótica es un objeto en el propio cuerpo, la boca, la zona erógena. La experiencia de satisfacción busca renovar esa experiencia de satisfacción anterior, pero se trata todavía de un objeto que uno podría decir, bueno, es un objeto parcial, a diferencia de lo que nosotros vamos a denominar después la idea de un objeto total. ¿A qué me refiero con esto de la idea de que un objeto parcial? Bueno, piensen ustedes en una persona que tiene un problema como de adicción a, qué sé yo, a sustancias o las problemáticas también muy de estas épocas como puede ser la bulimia y la anorexia, es decir, ahí uno empieza a percibir cómo quizás ha habido lo que Freud llamaría como una fijación a modos de funcionamiento psíquico como muy tempranos del aparato, ¿sí? Es decir, en esta cuestión de la intensa carga de regulación psíquica que están proveyendo determinados objetos muy mediados a partir de esta zona erógena que es la boca, pero que en algún punto, ¿por qué se consideran después como patológicos? Bueno, se consideran patológicos en el sentido de que en este proceso como evolutivo se hayan producido fijaciones a estos modos tan tempranos de funcionamiento sin posibilidades después como de mayores grados de complejización y progreso hacia modos más amplios y diversos de establecimiento de regulaciones psíquicas y de vinculaciones con el mundo y con otros objetos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, que si en ese vínculo, por ejemplo, como veíamos en el monito, son excesivas las experiencias de insatisfacción que el mundo ofrece, mayores van a ser las necesidades de regulación autoerótica. Es decir, si nunca hay un objeto externo que pueda proveer de ciertas satisfacciones, cada vez más intenso va a ser aferrarse y aferrarse y aferrarse ante la falta del objeto externo real, aferrarse y aferrarse a estos modos de regulación más autoerótica. Si usted va a pasar la vida chupándote el dedo, si nunca viene una teta para alimentarte, si nunca viene una mamadera para alimentarte, si la búsqueda de la regulación va a ser como, se va a fijar en modos muy primarios a partir de las carencias del mundo externo real y de las experiencias reales de satisfacción en el encuentro y en el reconocimiento que va a proveer el otro,
básicamente. Entonces esas fijaciones en algún punto después se van a transformar también en una imposibilidad de progreso hacia modos vinculares de mayor complejidad. El autoerotismo, digo, funda el cuerpo como cuerpo erógeno, y al mismo tiempo ahí está la trampa también en todo lo que es lo auto, de cierto como aislamiento defensivo e imposibilidad de la cuestión más vincular. Yo les decía la boca como un ejemplo de una zona erógena, bueno, clásicamente estudiada, pero después hay un autor en el campo del psicoanálisis que va a ser muy significativo, y que va a ser Jacques Lacan, que afortunadamente puso como el foco en hacernos ver que en realidad el erotismo es algo que va a circular no solamente apuntalado en esas necesidades básicas tan primordiales como la alimentación, sino que en realidad el erotismo va a circular entre los parteners de un vínculo, en el caso de la madre y el niño, este vínculo fundante, va a circular a partir de todas nuestras de todo lo que tiene que ver con el enlace que se va a producir con el otro. Es decir, todo lo que tiene que ver con el enlace que se construye. Y nosotros no es solamente la boca, sino que él dice, hay una zona erógena de muchísima mayor intensidad, no atendida por autores previos, que él dice, es la mirada, es la mirada. No hay nada más erotizante que la mirada, porque en realidad es en la mirada, es en la palabra, es en la voz, es decir, es en todas esas partes que tienen que ver con el enlace con el otro, es decir, aberturas de nuestro organismo a partir de las cuales nosotros nos conectamos con el afuera. Y que cuando somos niñitos, digamos, es obviamente que la boca, pero va a ser la voz, va a ser la mirada, van a ser todas esas cosas que lo que en realidad posibilitan es algo que sea del orden del reconocimiento mutuo. Entendiendo, por supuesto, que en los orígenes todavía no hay un yo constituido. Y aún no habiendo un yo constituido, si uno piensa, por ejemplo, en cómo es esa profundísima mirada que se intercambia entre los niñitos, no sé si han visto, pero los niñitos, incluso los recién nacidos, cuando abren los ojos, miran y miran con una fuerza y con una intensidad que a veces los adultos ni siquiera nos aguantamos. Vieron que es muy difícil para cualquier persona sostener una mirada, eh, como quien dice, a los ojos y penetrantes ante otra persona, si inmediatamente nosotros nos sentimos extraños, nos es muy punzante la mirada del otro, ¿sí? Y si nosotros con un otro, incluso hay experimentos, yo voy a ver si después me encuentro algún otro videito también de eso, sí, pero hay experimentos de que cuando a dos personas las hacen ver a los ojos uno al otro durante una determinada cantidad de tiempo, es una sensación como muy extraña, y también puede ser una expresión muy erotizante. Es decir, Lacan lo que puso el foco es justamente cómo la mirada y los ojos son algo que son profundamente erotizante, porque lo que se está jugando es justamente algo muy primordial, que es esa idea del reconocimiento del otro, y que en eso hay también como componentes de erotización intensa, y que hay cosas como muy placenteras que se juegan ahí. ¿Cuántas canciones incluyen el tema de la mirada? ¿Cuántas canciones de amor? Estoy acordando menos de Fito Páez, que arranca con el te vi, juntabas margaritas del jardín. Entonces arranca con la mirada, el te vi. ¿Cuántas historias de amor recuerdan cómo fue el amor a primera vista? O en la primera vista, o la primera vez que te vi. Y no sé, la mirada, la película, el secreto de sus ojos. ¡Wow! Donde el investigador hasta empieza a hacer deducciones a partir de modos de mirada muy singulares que en una foto veía de un fulano a la fulana. Entonces, la mirada como la como una de las
aspectos en donde el erotismo también se juega profundamente y que se instala, insisto, tempranamente a partir de lo que son esos modos de enlace con el otro, en donde se va fundando el erotismo. Piensen después cómo uno en la adolescencia, por ejemplo, la mirada es algo tan erotizante que uno lo está esperando. Por ejemplo, qué sé yo, una fiesta en donde estás, que alguien te entusiasma, entonces, ay, que me mire, que me mire, que me mire, que me mire, ¿por qué no me mira? ¿Qué pasa que no me mira? No sé qué, ¿verdad? Y de repente te mira. Y uno cuando es jovencito suele tener una cosa así. ¡Uy! Así. En cuanto lograste la mirada, tal vez no te la podés aguantar. ¿Por qué? Porque la mirada evidentemente que despierta algo del orden del erotismo. O cómo uno puede sentirse profundamente intimidado por la mirada del otro. Porque si de repente te empieza a mirar a alguien que vos no tenés intención que te mire, y te mira, y te mira, y te mira, y te mira, es decir, uno empieza a sentir la extrañeza, la inhibición o la incomodidad de sentir que incluso la mirada sería como una de las más atrapantes formas de erotización en un vínculo, de la cual incluso puede ser hasta difícil desatraparse. ¿Por qué? Porque si alguien te mira, ¿cómo haces para...? ¡No me mires! Que uno también lo dice. Piensen en alguna pelea en donde uno quiere frustrar cualquier cosa. Y esto que decía de la voz, también, digamos, es decir, la voz, la palabra, como también otro de los modos de enlace en donde el erotismo está presente. Me estaba acordando de una película clásica que es basada en el libro de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus, que está llevada al cine, una película muy linda, en donde actúa la Meryl Streep, el Jeremy Irons, en donde uno de los personajes, bueno, que es muy autoritario, ¿no? Que es el que hace Jeremy Irons, entonces en una escena la golpea y la violenta a la mujer, y el castigo de la mujer, el castigo de amor brutal que le va a imponer es, bueno, no te voy a hablar más. Entonces el vínculo no se rompe, pero pierde un componente erótico fundamental, que es el de la palabra. Y como castigo, básicamente ella lo priva del placer de escucharla. Y ella nunca más le va a hablar a lo largo de la película. ¡Wow! Vaya castigo, ¿no? Vaya tremenda frustración impuesta en ese vínculo. Bueno, ¿a qué voy con todas estas cosas? Que entonces que en la génesis de los enlaces también va a aparecer este concepto que es el del erotismo, el del autoerotismo, el de la idea, digamos, eh, de que nuestro cuerpo es un cuerpo sede de placeres, el placer que nos puede brindar el cuerpo. Y placer que por supuesto el erotismo se va a ir asociando a distintas zonas erógenas, desde la piel en un sentido absolutamente amplio, todo nuestro cuerpo puede llegar a ser zonas de placeres, pero hay ciertas zonas que son particularmente erógenas, y esas zonas erógenas van a ser entonces, como diría Freud, la zona oral, pero después también va a tener su dosis la oralidad, después va a tener también su dosis de erotismo la zona anal, evidentemente, zona del control de los esfínteres, del placer, de la retención, la expulsión, todo lo que tiene que ver con el control, pero zona erógena, evidentemente, mucho más compleja, porque ya la cultura, vamos a ver cómo después se mezcla en definir lo normativo, lo no normativo, bueno, entonces ya todo lo que tenga que ver con la sexualidad después va a estar enormemente atravesado por todo el juego de autorizaciones y de prohibiciones que las culturas regulan, pero bueno, zonas erógenas, oral, anal, toda la cuestión genital, que desde la infancia va a empezar a experimentarse
con fuerza y que después la genitalidad en la adultez, en la juventud, digamos, bueno, en la adolescencia ya con la madurez de los órganos genitales, digamos, van a tener una preeminencia, uno podría decir, van a constituirse a posteriori, digamos, así como las zonas que conllevan los máximos de placeres corporales que nuestro cuerpo nos provee. La genitalidad ya en la adolescencia y después en la vida adulta, evidentemente van a estar estrechamente vinculadas con esta cuestión que es la cuestión del erotismo y de la pulsión sexual en toda su expresión. Ahora bien, otro de los hallazgos interesantísimos del psicoanálisis fue justamente el de pensar o el de poder percibir genitalidad adolescente. Bueno, no me entro en mi esquemita, pero yo quería genitalidad adolescente, yo quería marcar justamente que una de las cuestiones que caracterizarían a la condición humana es que en este desarrollo histórico la sexualidad humana es una sexualidad que, a diferencia del resto de las especies, Freud decía, es una sexualidad como en dos tiempos. Como en dos tiempos. Es decir, el tiempo de la infancia y el tiempo de la adultez. En las otras especies es como que no hay tal distanciamiento. No hay tal distanciamiento, sino que en algún punto hay como una evolución muy directa y los organismos se transforman como en organismos adultos muy rápidamente. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque no hay cultura, porque son sujetos, digamos, no están sujetados a la lógica de la cultura humana, no tienen un proceso evolutivo tan complejo como el de la condición humana. Pero la genitalidad en los seres humanos y la posibilidad de la procreación se da después de un periodo temporal muy extenso, y en donde además todo lo que es el orden de la cultura va a haber incidido enormemente en los modos de regulación de todos estos aspectos de la vida pulsional, ¿sí? Es decir, la cultura ya incide enormemente en atravesando a partir de los modos de crianza de cuáles van a ser los aspectos como permitidos y prohibidos de todo lo que tenga que ver con el orden del cuerpo como cuerpo erógeno y de cómo va a ser vivida a posteriori la sexualidad y la genitalidad en la vida adulta cuando emerja ya en la adolescencia y en la juventud. Por eso decía Freud, dos tiempos en donde además habría como una brecha que justamente en términos del desarrollo sería una etapa que se denomina la etapa como de la latencia. La infancia posteriores a los 6 años, entonces toda la etapa de los 6, 7, 8, esa etapa en donde los chicos están como, donde la sexualidad ya perdió ese foco de interés que aparece en los 4, 5, 6 años, que es ya vamos a ver que es el periodo como de la curiosidad sexual infantil, el descubrimiento de las diferencias de los géneros, las preguntas del orden de la sexualidad, es decir, ¿de dónde venimos? La construcción de teorías sexuales infantiles, y bueno, toda esa etapa como de exploración del propio cuerpo, la masturbación infantil, el descubrimiento de las diferencias de los sexos, es decir, todo eso que es constitutivo también en nuestras vidas infantiles y que ha sido de la exploración de todos esos aspectos de la sexualidad. Bueno, hay un periodo como de latencia en donde hay como un vuelco de toda esa pulsión, de toda esa energía de exploración del orden de la sexualidad a la exploración ya más del mundo de los enlaces de la vida social y de la adquisición sistemática de las cosas que la cultura pone como en valor para llegar, como quien dice, a la vida adulta. Y después, por supuesto, que en la adolescencia la explosión, la revolución hormonal, la madurez,
la madurez genital y por lo tanto la emergencia nuevamente de emociones y de impulsos que son del orden de la genitalidad y del erotismo, que van a tener como una fuerza y un empuje y una insistencia enorme. Estamos haciendo como una historia, al hablar de esto desde los orígenes del autoerotismo, estamos haciendo como una historia de lo que va a ser entonces la pulsión sexual y la fuerza que va a tener también en la vida, y que por supuesto que se enlaza con el amor, pero que no es sinónimo tampoco del amor. Cuando nosotros veíamos en la película el vínculo que empieza a construirse entre Declan y la chica, me olvidé el nombre, bueno, Anna de Boston. Entonces, cuando se va consolidando ese vínculo, evidentemente, como una comedia romántica, no se va a explicitar nada del orden de la genitalidad, pero uno evidentemente puede presuponer que está la fuerza de lo erógeno promoviendo cuestiones que sean del orden de la atracción, ¿sí? Es decir, aun cuando haya toda una serie como de defensas y de regulaciones que están eh, reprimiendo algo que es del orden de la pulsión erótica que está instalada y que se está desplegando y que está teniendo sus efectos, pero digamos así la escena como más clara está en el beso que tienen en la que tienen en el beso en esa cena al frente de los otros matrimonios. Bueno, bésense, bueno, y se besaron y evidentemente que se conectaron con aspectos intensísimos de la pulsión erótica, y después a la hora de estar compartiendo la misma cama, evidentemente que ahí ya hay una tensión que está muy clara de qué se trata la pulsión sexual. Es decir, la pulsión sexual es lo que busca una descarga. Es la búsqueda, es la necesidad de una descarga de ciertas tensiones eróticas que anidan en el cuerpo, que busca una descarga. Y que por supuesto que muchas veces esas descargas se van a producir de la mano del autoerotismo. La escena como más clara es cuando están los dos compartiendo la cama, pero todavía con represiones y defensas, como aunque esté la tensión, mantener una distancia. Bueno, el autoerotismo es el mecanismo básico de resolución de muchas de esas tensiones eróticas. De nuevo, entendiendo que la cultura, y sobre todo la cultura occidental judeocristiana, ha tenido enormes dificultades para poder construir un marco cultural más integrador de la dimensión de la sexualidad en la vida. Si uno piensa en el Kama Sutra, y bueno, eso es ese es un producto cultural de Oriente. La verdad que hay distancias entre cómo Oriente y Occidente culturalmente han regulado las dimensiones eróticas de la vida en la vida humana. La cultura occidental es una cultura mucho más represora, mucho más culpabilizadora, eh, mucho más vinculante de la sexualidad a la idea de lo pecaminoso, eh, y que ha hecho, digamos, como toda construcción cultural, digamos, es decir, constituye modos de, de incidir profundamente en los modos de pautación y de regulación de la vida humana. Freud y la teoría freudiana en el siglo XX, si logró tener el desarrollo que tuvo, también como construcción cultural, eh, fue profundamente liberadora la teoría freudiana, en el sentido de que fue capaz de empezar a poner a la luz que en la base de muchísimos
sufrimientos humanos psicopatológicos, en la base de esos sufrimientos estaba justamente un accionar cultural que era tremendamente exigente en términos de que los ideales culturales, el puritanismo religioso con el cual él observaba que se producía un desfasaje enorme entre los ideales sociales que se imponían y que se les imponían fundamentalmente más a las mujeres, más a las mujeres que a los hombres, y en los hombres era muchísimo más tolerada, con grados de hipocresía gigantesco, la posibilidad del, qué sé yo, de la descarga erótica, el comercio de la sexualidad, los burdeles, todo lo que tenía que ver con una, un reparto de la vida eh, amorosa en los caballeros de la Viena que Freud conocía, en donde los caballeros tenían la posibilidad de todo tipo de desenfreno erótico en un cabaret, y al mismo tiempo la vida familiar que había que sostener al interior del hogar, en donde amaban a sus esposas en tanto que madres de los hijos, pero el erotismo se vivía con las mujeres, con las prostitutas. Entonces, Freud percibía con claridad una división brutal de las corrientes eróticas y de las corrientes tiernas que él consideraba eran como las dos corrientes que se juegan en los vínculos humanos. Corrientes eróticas, sexualizadas, corrientes tiernas, desexualizadas. Y posibilidades de que esas corrientes estén unidas y ubicadas, como quien dice, en un mismo objeto erótico, en un mismo objeto de amor a la vez, o completamente, como quien dice, parcializadas. Y en el caso, digamos, de muchas de las pacientes freudianas, el descubrimiento, digamos, justamente de cómo muchas veces las mujeres sufrían mucho más también esas presiones culturales, porque en algún punto también había algo que era del orden del desconocimiento más absoluto de lo que era la sexualidad femenina y de las enormes frustraciones también de muchísimas de sus pacientes en las dimensiones de la sexualidad. Entonces, insisto, la cultura occidental, una cultura muchísimo menos integradora de dimensiones de la sexualidad en la vida y como muchísimo más exigente en términos de cómo dicha sexualidad debiera de vivirse, debiera de transitarse. Y está claro que entre sexualidad y cultura hay un desencuentro gigantesco, porque la cultura siempre busca como ordenar, busca como regular, busca como pautar, en algún punto busca controlar, busca controlar. Y es controlar lo incontrolable en algún punto. Es como que hay una apetencia cultural de controlar lo que en realidad es incontrolable, porque si hay algo que realmente, de lo cual nosotros no podemos, después en términos atásicos, si hay algo que nosotros no podemos controlar es, qué sé yo, lo que nos despiertan otras personas, o las fantasías que se nos generan, no, es todo lo que es del orden de la sexualidad es algo, siendo muy íntimo, es algo muy, muy intenso y muy motivante y muy generador en nosotros de fuerzas y de tensiones que la cultura, aunque intente regular, eh, logrará eso solamente, es decir, moldear, regular en algunos aspectos, pero no va a poder extirpar algo que es tan constitutivo de la condición humana. La cultura, obviamente, que Freud lo que postula es que tiene un rol que es de constituir algo que sea como del orden de la represión de muchos de estos aspectos. La represión, por supuesto, que es un mecanismo constitutivo. No estoy hablando de que no la requiramos. Yo de lo que digo es que Freud puso el foco en entender que a veces se producen esto que llamamos monstrua en exceso o monstrua en defecto. Es decir, bueno, evidentemente que necesitamos de la represión y la prohibición para la instalación de la cultura. Bueno, pero puede ser que se produzcan
monstruosidades por lo excesivo de esto. Por lo excesivo, por la represión excesiva, por ejemplo, de la dimensión de la sexualidad. Bueno, ¿cómo vamos? Yo voy a agregar un componente más y hasta acá vamos a llegar por hoy, pero era un componente que es muy importante sumar, que es, a ver, el componente, otro componente teórico, bueno, que yo les dije, acá ya apareció el otro. Yo ya he empezado a incorporar esta idea de que, bueno, esto de la erogenización del cuerpo en realidad es una erogenización que se va a dar en contacto con otros adultos que son los que implantan también esto, con sus miradas, con sus... Freud decía, uno no tiene idea de lo erotizante que es esto que hacemos con los cuerpos de los niños. Y después Silvia Bleismer, que es otro psicoanalista que yo siempre menciono, ella dice... uno no es consciente, porque justamente está este componente reprimido, de lo erotizante que es todo lo que hacemos con los cuerpos de los niños, cómo los sostenemos, cómo los abrazamos, cómo los acariciamos, cómo los besuqueamos. Es decir, los adultos implantamos la erogenización también en ese cuerpo infantil. Obviamente que ahí después nosotros vamos a ver que una idea central del psicoanálisis es lo que implantamos es lo que nuestra cultura autoriza, que es la corriente tierna del enlace. Y regulamos, nos prohibimos todo el componente justamente erótico y genital. Es decir, a nosotros nos parece, nos parece difícil hasta de entender la idea de la sexualidad infantil, como quien dice, porque uno en general imagina la infancia como una etapa más bien asexuada. Bueno, no, el psicoanálisis nos ayudó a entender que no es que sea una etapa asexuada, es una etapa en donde la sexualidad es infantil. Y que lo que la cultura justamente prohíbe es que la genitalidad adulta haga del cuerpo infantil objeto de goce de la genitalidad adulta. Esto es lo que prohíbe nuestra cultura. Lo que prohíbe nuestra cultura es toda situación abusiva de parte de los adultos con respecto a los niños, porque sabemos que va a traer como consecuencias brutales para el proceso de desarrollo que haya habido relaciones perversas en situaciones de asimetría absoluta entre adultos y niños. Es decir, ahí ya nos estamos metiendo en un terreno complejísimo que es el terreno de los abusos, el terreno de los abusos sexuales, el terreno de los abusos infantiles. Es decir, todo eso, todos esos terrenos son profundamente lacerantes de todo este orden que nos muestra que efectivamente en el desarrollo de la sexualidad humana hay como experiencias que van a ser muy oportunas, pero experiencias que serían brutalmente inoportunas. Que los niños a los 5, 4 tengan curiosidades sexuales es absolutamente esperable, pero que tengan vivencias de sexualidad a partir de la intromisión de adultos en experiencias eróticas y erotizantes o abusivas es absolutamente destructivo y culpabilizador para el desarrollo infantil y va a dejar huellas muy jodidas para la historia evolutiva. Porque en algún punto de lo que estamos viendo es que en el desarrollo más oportuno de lo que estamos requiriendo es de un otro, pero de un otro que tenga los suficientemente clivados, es decir, reprimidos y con posibilidades, por lo tanto, de brindar cuidados de un otro adulto, lo suficientemente cuidadoso y lo suficientemente hay un término técnico que es como de que se haya producido un clivaje lo suficientemente intenso entre sus aspectos conscientes o inconscientes y que pueda regular entonces lo suficientemente bien los pasajes
hacia el mundo infantil de los aspectos más tiernos de las pulsiones sexuales, es decir, que pudiese solamente dar como más espacio al componente de la ternura por sobre los componentes más del orden de la genitalidad y de la erotización. Entendiendo que nunca eso es absolutamente perfecto. Entendiendo que también hay aspectos que son del orden de la erotización que se juegan en los enlaces intergeneracionales. Entendiendo que hasta nos va a parecer horroroso lo que uno está diciendo, pero la sexualidad es algo que va a estar presente. Aún que reprimido después, en el mejor de los casos, evidentemente. Es decir, cuando uno después cuando uno ha tenido la fortuna de que eso haya sido lo que predomine, uno después hasta va a tener la sensación de que se produce una deserotización absoluta en los vínculos familiares. Bueno, en buena hora que eso acontezca, porque digo, es porque efectivamente ha habido toda una cosa muy cuidadosa y muy posibilitadora de que se produzcan, digamos, discriminaciones importantes de esos aspectos al interior de la vida familiar y que en algún punto acontezca lo que la cultura nos propone, que es que al interior de la endogamia, de la familia, digamos, no se produzcan intercambios profundamente eróticos entre las generaciones, sino que al contrario se autorice a que el erotismo se despliegue hacia el afuera del endogrupo. La típica que en la adolescencia entonces uno empieza a buscar horizontes por fuera de la casa, en tanto que nada más aburrido que bailar con una hermana, como quien dice. Entonces eso en algún punto implica que ha habido ya una fuerte inscripción de lo que la cultura está exigiendo en términos de la organización de nuestras vidas eróticas. Entonces, en algún punto, lo que se postula es decir, bueno, en la relación con el otro, la corriente tierna es la que está autorizada y la corriente más erótica es la que está prohibida. Pero de nuevo, como diría Freud, nosotros solamente nos prohibimos aquello que está en nuestra naturaleza. Si no, no nos lo prohibiríamos. Solamente nos prohibimos los seres humanos lo que está en nuestra naturaleza. Es decir, en el vínculo que surge en cada uno de nosotros ha tenido objetos primeros de amor. Y nuestros objetos primeros de amor son los del endogrupo. O sea que desde que llegamos al mundo, nuestro deseo patrón, diría Nacio, nuestro amor patrón, nuestro modo de enlace patrón, es el enlace incestuoso. Es el enlace con los del endogrupo. Y la cultura, justamente, implicará la renuncia a lo incestuoso, la renuncia a los objetos primarios, renuncia que se nos va a pedir a cada uno de nosotros como miembros de esta cultura. Renuncia que se nos va a pedir a nosotros en tanto que niños, renuncia que cuando somos adultos ya hemos experimentado previamente también. Es decir, la cultura nos regula cómo van a circular los componentes tiernos y los componentes eróticos en los vínculos. Estimada gente, bueno, son temas complejos, pero que nos van a ir ayudando entonces a ir como construyendo paulatinamente como rompecabezas, le llamo yo, de lo que es el amor en la vida adulta. Es decir, ustedes van a ver que el título que tienen estas clases es como los distintos sistemas motivacionales que participan en el amor. Y yo voy como hablando de todas estas temáticas por ahí un poco complejas para que vayamos viendo cómo después en la vida adulta todas estas cosas entran en juego. Más integradas, más desintegradas, pero en la vida adulta vamos a ir viendo entonces cuánto hay después en los vínculos de cuestiones que tienen que ver con el orden del apego, de lo erótico que se está jugando en las relaciones, de las
zonas erógenas que participan en nuestra vida ya adulta también, del placer diferencial que nos da el reconocimiento tierno que el otro nos puede brindar o que nosotros podemos brindar de reconocimiento tierno al otro, pero también del placer del encuentro corporal y de la posibilidad de la satisfacción erótica en el cuerpo propio y en el cuerpo del otro o en el intercambio, de las uniones o desuniones que a veces tienen estas corrientes, incluso digamos en términos después de los objetos. Bueno, todo eso, todos estos conceptos, digamos, nos van a ayudar a entender entonces esas vicisitudes también amorosas de la vida adulta. Bueno, la semana próxima, el lunes próximo, es 17 de agosto. Entonces yo ese lunes, aunque sea feriado, digamos, yo me voy a tomar el descansito del feriado, pero de todas maneras, para aprovechar los tiempos, como solemos hacer en los cursos cuando son presenciales, yo les voy a seleccionar una literatura para poder enviarles y para que ustedes puedan ir también haciendo lectura sobre cuestiones del amor que han trabajado algunos autores. Voy a ver si logro encontrar una que me gusta mucho de un autor francés que se llama David Nacio. Bueno, en realidad es argentino que vive en Francia. Bueno, y es más francés que argentino ya actualmente por la cantidad de años que vive allá y toda su trayectoria profesional la realiza en ese lugar. Pero voy a ver si encuentro y les puedo compartir entonces para que la semana que viene, más allá del feriado, igual los que tengan ganas, los que tengan deseos, puedan ir haciendo también lecturas de unos materiales muy, muy interesantes. Bueno, estimada gente, todo mi cariño, todo el deseo de que sigan cuidándose, cuidando a otros y sosteniendo la esperanza de que, bueno, todo va a pasar, todo pasa en la vida y bueno, tengamos fe de que también vamos a atravesar esta época tan oscura que nos está tocando. Pero bueno, como la humanidad, muchas veces hay que pasar por zonas de oscuridad también para llegar a nuevas luces. Muy buena semana, todo mi cariño, un beso grande.